Amada Iglesia de Dios, una vez más les saludo desde nuestra localidad, de la localidad en Denver Harbor, en Houston, Texas. Y les saludo en el nombre del Señor y les digo paz a vosotros. Hoy es el séptimo día de la semana, el sábado, creado por Dios desde el principio del tiempo. Nos dice Génesis en el capítulo 2, verso del 1 al 3, cómo Dios, después de crear todas las cosas, lo último que creó fue un día. Y ese día es un monumento a su creación. En ese día Dios descansó. A ese día Dios lo bendijo y a ese día lo separó. Dice que lo santificó, lo hizo distinto a todos los demás días. Es el día de Él, en el día en que Él se gozó y lo comparte con la humanidad. Es bueno que recordemos lo que dice Isaías 58 en el verso 13. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, ya a este día le llamares día de Jehová. Dice que es, hermanos, un día de delicia. Y por lo tanto debemos de gozarnos en este día de reposo, en el sábado. Les saludo de nuevo y les digo que tengan un buen sábado. Ojalá y tenga su Biblia a la mano, vamos a leerla, vamos a citarla. Vamos a tratar de aprender de algo a través de la meditación de la palabra para poder, hermanos, ponerla en nuestras vidas y compartirla y vivirla con nuestros semejantes. Antes de hacerlo, les suplico que oremos al Señor y le pidamos que esté con nosotros en estos momentos. Excelente y buen Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes para con nosotros de darnos la vida hasta este momento. En este momento, oh Padre, elevamos nuestra plegaria primeramente para reconocerte como nuestro único Dios verdadero y para darte gracias, Señor, por el amor tan inmenso que tienes para la humanidad, tanto que diste a tu Hijo que muriera por nosotros en la cruz del Calvario para, Señor, redimirnos delante de ti. A través de su sangre preciosa nos acercamos hasta tu templo en este momento para darte, Señor, las gracias por todas las cosas que has hecho y para suplicarte el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Y en estos momentos te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría y el conocimiento para citar tu Escritura y aprender de ella y hacer de nuestras vidas algo mejor delante de la sociedad y delante de ti. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Padre, para escuchar tu palabra. Te lo suplicamos y te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Hermano y hermana, a mí me gusta la música. No sé si a usted le gusta la música. No sé si le gustan las canciones rancheras, las polcas, el vals, las sinfonías, el rap o aquellas canciones que le llaman canciones de protesta. La música en sí tiene muchos beneficios. Cuando uno anda agitado, prende el radio y oye la música y la música calma. La música inspira, la música recrea y alienta y a veces nos hace llorar y a veces nos hace gritar de júbilo y a veces nos hace reír de felicidad, como también nos hace suspirar de amor y de esperanza. Pero por supuesto también hay mala música. Mala no solo por el ruido que hace, sino también por el contenido que tiene esa música, especialmente la influencia que tiene sobre los hombres y sobre los jóvenes. La música mala es mala no solamente por el ruido que se hace, sino también por lo ridículo y lo grosero que algunas canciones nos dicen que tienen. En lugar de inspirar a lo bueno, incitan a hacer lo malo, a odiar, a desobedecer a las autoridades, a robar, a faltarle el respeto a nuestros padres y aún a nuestros prójimos. Pero la verdadera música, la buena música, es arte. Y por ser arte en sí es hermosa. Dicen que la buena música calma aún hasta las bestias. Y yo veo cómo con 7 notas el compositor puede crear una infinidad de ritmos, de tonos, puede crear sinfonías, melodías, canciones. La música, como decía mi profesor de guitarra, dice el arte es el arte que reúne el sonido con el tiempo. Yo me gozo con la buena música y sobre todo con el mensaje que las canciones y los himnos tienen en sí. La iglesia de Dios también usa la música para alabar a Dios. Ya David decía en el Salmos 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, con bocina, con salterio, con arpa, con adufe, con flauta, con cuerdas y con órgano. Todo lo que respire, decía David, alabe a Jehová. A través de la música y a través de los cantos, elevamos nuestros sentimientos como un sacrificio de labios al único y verdadero Dios. A través de los cantos reflejamos o debemos de reflejar nuestras creencias, nuestra doctrina,
nuestra forma de ser. A través de los himnos que cantamos, alabamos, enseñamos, adoctrinamos, redarguimos, nos alegramos, lloramos y hasta algunas veces reímos. Igualmente, los cantos nos dicen muchas veces la situación por la que estamos pasando y está pasando la sociedad. Las canciones del mundo también reflejan el pensar y el sentir de las gentes en ese espacio y en ese tiempo preciso en el que viven. Si ponemos atención a las canciones de una región o de una época, podemos ver la situación política, social, económica y espiritual de las gentes en esa época y en ese lugar. Yo recuerdo hace mucho tiempo un grupo llamado Abson cantaba una canción que se llamaba Por eso estamos como estamos. Aquellos que tienen más de 40 años recordarán esta canción. Esta canción nos habla de la situación por la que atravesaba el país de México en esa época, en la que había injusticia, en la que había soborno y nadie decía nada y todos estaban contentos con lo que se hacía y la condición en la que se encontraba el mundo. La canción dice más o menos así: me parece que en el mundo ya las cosas no andan bien, pues parece que a la gente se le fue el seso a los pies. Que está ciega la justicia, eso tú lo puedes ver. En la última refriega salió condenado el juez. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, si tal parece que gozamos poner las cosas al revés. Este día vamos a hablar de las condiciones por las que estamos atravesando. No solo en los Estados Unidos, sino en todos los países alrededor del mundo. Antes, cuando un pueblo tenía problemas, eran problemas locales. Hoy, debido a los medios de comunicación que tenemos, la televisión, la radio, el internet, el celular, vivimos en un mundo que parece más pequeño. Pequeño no por el tamaño, sino pequeño ahora por la facilidad de la comunicación y el acercamiento que tenemos los unos con los otros. Y por eso ahora, cuando Estados Unidos estornuda, dicen, al mundo le da pulmonía. Hoy estamos pasando por una situación que es difícil, una situación que es desesperante. Llevamos ya varias semanas encerrados en nuestras casas y parece que debemos de continuar aún más alejados de todo y de todos y con problemas que se nos vienen arriba. Debemos de pensar qué vamos a hacer ante esta situación que se ha prolongado tanto. La canción que hace un momento citaba decía que estamos como estamos, dándonos a entender que éramos nosotros los responsables de nuestra propia condición. Y si es así, ¿qué estamos haciendo para resolver la situación por la que estamos hoy pasando? ¿Qué acciones estamos o debemos de tomar para salir de esta situación en la que hoy nos encontramos? ¿En qué vamos a poner nuestra esperanza? Sabemos o debemos de saber que todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Voy a presentar en esta ocasión 5 casos en los que vamos a ver la situación no solamente económica, sino social, religiosa de ese momento. Y vamos a ver por lo que estaban atravesando algunas gentes, la decisión que ellos tomaron, las causas de sus problemas y también vamos a ver el resultado de la decisión de las cosas que ellos hicieron. Ya hemos hablado un poco acerca de estas cosas en el pasado, pero podemos recordarlas. En el mundo antiguo, según Génesis en el capítulo 6, nos habla que después de que Dios había creado el mundo y que el mundo se había multiplicado los hombres sobre la tierra, dice la Escritura que habían pasado como 1700 años cuando Dios vuelve a mirar sobre la tierra y lo que encuentra, dice la Escritura, era completamente mal y pecado. Y vio Dios, Jehová, que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del corazón de ellos era de continuo al mal. Génesis capítulo 6 en el verso 5. La situación era pecaminosa. El estado social era pésimo. Había malicia, había violencia, había corrupción, había desobediencia. Noé construye el arca y por muchos años le predica Noé a toda la gente que estaba ahí hasta el momento que Dios cierra la puerta del arca. Primera de Pedro 3, 19 y 20 nos dice que solo 8 personas fueron salvas en aquella ocasión. Su pecado de lujuria, entre otras muchos pecados que tenían el pecado de lujuria. Este pecado es un deseo sexual desmedido.
También eran glotones, borrachos y pecadores. ¿Y cómo lo sabemos? Si vamos a la escritura en el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 37 en adelante, nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, dice, hasta el día que entró en Noé en el arca. Y no lo conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquellos actos? De aquellos actos de no oír el consejo que Noé les estaba predicando. Que cuando el diluvio y la destrucción viene, absolutamente todos mueren, porque para cuando ellos quisieron hacer algo, Dios ya había cerrado la puerta. Hoy hay muchos Noés a través de la televisión, a través de las predicaciones, que están hablando al mundo que es necesario que reconozcamos que estamos cerca de los últimos tiempos. La puerta todavía está abierta, pero pronto quizás será cerrada. Si vemos en la Escritura otro ejemplo, encontramos a Sodoma y Gomorra. En el libro del Génesis, en el capítulo 18 y en el 19, nos describe la Escritura cómo en una ocasión Abraham, estando en su tienda, vio llegar unos ángeles hasta él y empieza a conversar con aquellos ángeles enviados de Dios, e iban estos en camino a Sodoma y Gomorra a destruirla. Y dice la Escritura que cuando empiezan a conversar con Abraham, le dicen: es que el pecado de ellos, de estas ciudades, se ha agravado en extremo, que ha llegado hasta los cielos. Y entonces dice la Escritura, desde los más jóvenes hasta los más viejos, todos habían pecado. Noé, más bien Abraham, empieza él a negociar con Dios. Y si hubiera 50 justos, y si hubiera 45, y 40, y 30, y 20, 10, y Dios le dice: si hubiera ellos, dice, yo por el amor a esos justos perdonaría a la tierra. Desafortunadamente no encontró nadie por el cual la destrucción no viniese. Desde el más joven hasta el más viejo, vemos en la Escritura en el capítulo 19, empezaron a acercarse, a rodear la casa de Lot y empezaron a decirle: ¿dónde están los varones que han llegado a ti? Sácanoslos para que los conozcamos. Y estaban hablando de una forma inmoral. Estaban perdidos en la inmoralidad, en la degradación, en la violencia, en la lujuria que tenían a través de sus ojos. Judas en el versículo 17 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, dice, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, para nosotros en estos días. Pasaron muchos años hasta que el pecado llegó hasta la misma presencia de Dios. ¿Y cuál fue las consecuencias de sus acciones? La destrucción que vino a esas dos grandes ciudades. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 6, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza, dice que tenían una nefanda conducta esas dos ciudades. Dice que la concupiscencia y la inmundicia, y dice que estaban contumaces y malos, dice que no hacían a bien y destruían aún todas las cosas. En esta ocasión podemos nosotros ver que solamente 3 personas fueron salvas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y nosotros debemos de aprender de ello. Otra ocasión es cuando Judá e Israel, como una nación, las 12 tribus se separan en 2 grandes secciones. La del norte llamada Israel con 10 tribus y la del sur llamada Judá con 2 tribus. Estando ellos separados, empezó a haber la maldad entre estos 2 pueblos, y la Escritura claramente nos cuenta que pusieron oído sordo a los profetas que les declaraban las maldad por causa de la idolatría. Si vemos Jeremías en el capítulo 13, en el verso 11, encontraremos cómo la Escritura nos dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar, dice Jehová, a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, para que me formasen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra. Empero, dice la Escritura, ellos no escucharon. Y las consecuencias de no haber escuchado de sus acciones las podemos encontrar, hermanos, que Israel cae, las 10 tribus del norte, en las manos de los asirios allá por el año 721 antes de Jesucristo.
Más tarde, Judá, que se había escapado por algunos años más, cae bajo las manos de los babilonios en el año 587 antes de Jesús. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 3, en el verso 6 al verso 8, y díjome Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije, después que hizo todo esto, vuélvete a mí, le dije, mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá todas estas cosas que había hecho Israel, y dice la escritura que yo había visto, dice, dice la escritura que Judá no entendió. Y dice la escritura, y dejóle la carta de repudio y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Cuáles son pues las consecuencias del comportamiento? Ambas fueron destruidas, ambas fueron conquistadas, ambas dejaron de existir. Aprendamos de ellos. Nínive, ya lo hemos citado en algunas ocasiones, que allá por el siglo 9 antes de Jesucristo, Jonás es mandando a Nínive, aquella ciudad que está ahora en Irak, y dice que en 40 días sería destruido. Nínive era una ciudad como de 26 millas de lado a lado, 40 kilómetros de lado a lado, con 120,000 habitantes, pero estaba llena de maldad, de rapiña, de pecado que había en aquella ciudad. Sin embargo, cuando Jonás va y predica a aquella nación y le dice que será destruida, viene la acción del rey y toda la nación, y dice que se arrepintieron y se arrodillaron y ayunaron, no solamente ellos, sino hasta aún los mismos animales. Y después de aquellos días de ayuno y de oración, dice la escritura que Dios se arrepintió de lo que les había pensado hacer, y dice que fueron perdonados por causa de Dios. El último ejemplo es nuestra situación hoy, en los Estados Unidos y aún en todo el mundo. El estado social y económico con lo que estamos pasando es malísimo. Si consideramos en Estados Unidos, la bolsa de valores se ha venido abajo. El desempleo, hay más de 22 millones de gentes que no tienen trabajo. El gobierno, a través del presidente Trump, están dando dinero para que se prenda, se reinicie otra vez la economía y no se pare completamente. El petróleo se ha ido abajo, cuesta menos de $10 el barril, y al ser el petróleo tan barato, no hay construcciones, no hay proyectos, las firmas de ingeniería dejan de existir precisamente porque no hay trabajo. Se obtiene un gran déficit en la nación por causa de estos momentos tan difíciles. Hay un rescate financiero a las aerolíneas, a los granjeros, a los restaurantes, a los negocios pequeños, pero todo esto nos está indicando lo que estamos pasando en estos días, y no solamente en Estados Unidos, sino todo el mundo. El estado político, hay pleitos entre los partidos, hay pleitos entre el presidente y los gobernadores, pleitos entre los jueces y los alcaldes de las ciudades, pleitos entre nación contra nación, la situación religiosa, la moral ha ido por los suelos. Ahora vemos, hermanos, unión de hombre con hombre y mujer por mujer en todos lados, e igualmente vemos, hermanos, abortos a cada momento. Hay protestas por todos los lugares. Unos quieren salir a trabajar, otros quieren que nadie salga. Las iglesias se están cerrando, las congregaciones se están reduciendo, el uso de las drogas está aumentando. Y todas esas cosas son solamente que nuestras acciones del ayer trajeron las consecuencias del hoy y la situación por la que estamos pasando. Lo que hagamos hoy determinará el resultado que veamos el día de mañana. Tomemos el pulso un poco a la situación actual. ¿Sabe usted que se han producido muchas canciones ahora desde el coronavirus? Estas canciones reflejan el sentir que hay en el mundo, en la gente, y las inquietudes y las desesperaciones que éstas tienen. Algunas de esas canciones hay, por ejemplo, la cumbia del coronavirus, o aquella melodía que se llama Quédate en casa, o la cuarentena, o en inglés también The Influence Blues, y a unas otras cantos que han salido últimamente. Hace 5 meses nadie había oído hablar del coronavirus, y ahora todo el mundo lo conoce y todo el mundo habla de él. Hoy estamos, a través de la comunicación,
fácil de reproducir y hacer canciones e inmediatamente producirlas por todo el mundo. Es curioso cómo la cumbia del coronavirus dice, todo el mundo está espantado, dice esta canción. Todo el mundo está espantado ya con esta enfermedad que se llama el coronavirus. Y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por ahí. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Coronavirus, coronavirus, lávate las manos y hazlo seguido. Ponte las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. Lo que hagamos hoy determinará nuestro mañana. Yo les propongo que sigamos en detalle todas las instrucciones de nuestros gobernantes, de nuestras iglesias, de nuestros pastores, de nuestros dirigentes, y nos esforcemos por no propagar más esta epidemia. No seamos como el mundo antiguo, que cuando quiso hacer algo ya era muy tarde, por la puerta estaba cerrada. No seamos como Sodoma y Gomorra, que no se arrepintieron al tiempo y fueron destruidas por el fuego y por el azufre. No hagamos lo que hizo Israel y Judá al desobedecer a Dios y pagar en ser dispersos por todas las naciones y entrar en esclavitud. Hagamos lo que hizo Nínive. Sigamos las instrucciones de los gobernantes y de los pastores y tornémonos a Dios en oración y en ayuno y tengamos como resultado la liberación de este problema. Estados Unidos y el mundo entero están en este momento en una disyuntiva. ¿Qué hacer? Unámonos y combatamos esta epidemia con nuestras acciones, porque de ellas dependerá nuestro futuro. Pero más importante que la vida actual que tenemos, más importante de librarnos de este virus que puede causarnos la muerte física, más importante de ello es que analicemos nuestra vida desde el punto de vista espiritual y que pensemos y digamos, ¿qué estamos haciendo para vivir espiritualmente? ¿Qué haremos para alcanzar el perdón y alcanzar la vida eterna? De su respuesta dependerá su futuro. No un futuro de una vida solamente material, pero un futuro de la eternidad. Los israelitas, después de que Jesús murió en la cruz, dice que oyeron el mensaje que Pedro les estaba predicando. Y nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, en varios de sus versículos del 32 en adelante, nos dice que Pedro empezó a hablarles a los israelitas y les dice, a este Jesús que fue resucitado por parte de Dios, del cual todos somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios, dice el versículo 33, y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que vosotros veáis y oís. Sepa pues científicamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías. Entonces, oído esto, dice, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que yo les propongo, hermanos, que es más importante que prepararnos para seguir con vida física a través de este problema del virus, que es más importante que pensemos también en nuestra muerte eterna. Aceptemos en nuestro corazón el regalo que Dios nos da a través de su Mesías, a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere usted tener vida eterna? ¿Quiere usted vivir en estos días cuidándose con todas las instrucciones de los gobernantes? Viva eternalmente siguiendo el consejo de nuestro Dios en la Escritura. Dice el libro de Romanos en el capítulo 10, en el verso 9 y en el verso 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Más importante de que salir adelante en esta situación tan difícil por la que estamos pasando del coronavirus, es más importante que nosotros nos preocupemos por alcanzar
la vida eterna. ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo para alcanzar la vida eterna? De nuestra respuesta dependerá lo que será el día de mañana. Que no nos alcance, que no venga a nuestras vidas desapercibidos, sin preparación. Aceptemos el regalo de Dios y creamos en su Hijo para no perdernos y para tener vida eterna. Entonces yo les propongo de nuevo que doblemos nuestra rodilla y que arrepentidos confesemos nuestros pecados y nos arrepentamos delante de Dios. De nuestra decisión hoy dependerá nuestro futuro. Dice la Escritura, entre tanto que se dice hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la prevaricación. Hebreos capítulo 3, verso 15. Así es que consideremos estas palabras, meditémoslas, cuidémonos del virus que anda rodeando el mundo, pero más cuidémonos de Satanás y sus huestes que quieren quitarnos, que quieren que no seamos participantes de la vida eterna. Amada iglesia, Efesios 1:17, les deseo que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Dios bendiga su palabra. Excelente y buen Padre Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido citar algunos pasajes de la Escritura y aprender de varias situaciones a través de la Escritura. Vimos el mundo antiguo cómo pereció por no hacer caso a lo que los profetas le decían. Vimos, Señor, igualmente cómo Israel se tuvo que dividir, Señor, y tuvo que ser perdido por causa de su pecado. Vimos cómo Sodoma y Gomorra perecieron por causa de no obedecer las instrucciones de aquel hombre llamado Lot. Vemos asimismo, Señor, cómo Nínive reaccionó de una forma positiva. Y vimos la situación por la que estamos pasando en Estados Unidos y en el mundo entero. Y queremos, Señor, tomar la decisión correcta. Padre, doblamos nuestro corazón, bajamos nuestra cerviz, Señor, a tierra y confesamos nuestros pecados delante de ti. Nos arrepentimos, Señor, de las cosas que hemos hecho. Permite, oh Padre, que regresemos por el camino que tú quieres. Que tomemos, Señor, la avenida que nos lleva a vida eterna. Permite, oh Padre, que abramos nuestro corazón y nuestra mente y obedezcamos tu Escritura y aceptemos a Jesús, tu Hijo el Mesías, como el Salvador de nuestras vidas. Te lo suplicamos y te lo imploramos humildemente en el nombre sublime y alto de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.